Muy buenas, profesor, compañeros. Eh, a modo de introducción, con respecto a lo que nos convoca la última tarea de la semana, eh, quiero hablar un poquito del software GeoGebra. Me gustaría profundizar aún más de lo que nos hizo trabajar el profesor, porque yo siento que hay mucho más por sacarle provecho a este software. Eh, en mi tarea tengo dos objetivos. Uno de ellos es trabajar con respecto a los desarrollos de los poliedros regulares o prismas o pirámides, etcétera. ¿Para qué? Para mejorar el nivel de abstracción del estudiante, aprovechando de que hay ciertos profesores que les cuesta bastante el dibujo, debemos asumir. Y como segundo objetivo, eh, apuntar a lo mismo, pero a través de los sólidos de revolución, ya que los dos objetivos, al complementarlo, eh, nos ayudan bastante a lo que es el cálculo de áreas y volumen de las figuras que le proponemos a nuestro estudiante. Bueno, como portada aquí tengo la página directa del GeoGebra para poder descargar. Aprovechando que ya todos los tenemos descargado, vamos allá. Bueno, una vez abierto la ventana de GeoGebra, como recordatorio, aquí podemos ver la vista algebraica. Aquí tenemos la vista gráfica y la entrada. Como primer objetivo, como había dicho anterior, es ver un poquito lo que viene siendo la vista gráfica en 3D. Una vez teniendo la vista gráfica en 3D, como podrán ver, se ven los ejes, en donde aquí podemos configurarlo para que se vea cuadrícula, para que se vea el plano, o simplemente para que no se vean los ejes. Una demostración, por ejemplo, podremos graficar poliedros para encontrarle el sentido a esta gráfica, para visualizar mejor y alcanzar un buen nivel de abstracción. Por ejemplo, para graficar poliedros, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la vista gráfica, en donde se activarán las funciones con respecto a la vista gráfica en 2D. Luego, tengo que activar o graficar dos puntos, un punto cualquiera, para luego ir a la vista en 3D, seleccionamos y tenemos todas las funciones en vista en 3D: recta, segmento, bisectriz, polígono, circunferencia, intersección de dos superficies, planos, pirámide, prisma, etcétera, esfera, ángulos, etcétera. Entonces, como lo había dicho, vamos a graficar poliedros, pero como acá no sale ninguna función de poliedro, el poliedro entra como función con ayuda de este signo de interrogación. Aquí podemos ver aquí en la ayuda de comandos todos los comandos que podemos seleccionar aquí en la entrada para poder graficar lo dicho. En este caso, ya, por ejemplo, un dodecaedro, o simplemente se escribe aquí dodecaedro. Puedes seleccionar acá, dodecaedro, donde quiero que se grafiquen A, B, haciendo referencia en esos dos puntos. Enter. Y como podrán ver, se me graficó el siguiente dodecaedro. Ahí, por ejemplo, si yo lo puedo ver en vista 3D, podemos visualizar mejor la postura de la figura, y aún más si le quitamos la vista gráfica de los ejes y podemos mantener y girar la figura. ¿Para qué netamente hago referencia a los poliedros regulares? Porque, por ejemplo, en la enseñanza media o en básica, cuando los estudiantes necesitan calcular áreas, no distinguen bien o no
visualizan bien cuántas caras o cuántas aristas, etcétera, corresponde a cada una de las figuras. Entonces, un buen método para verificar eso o ver el desarrollo de esta figura sería, ejemplo, antes que nada al dodecaedro le voy a cambiar de color, propiedades, de estas propiedades color voy a poner amarillo. Ahora, a este dodecaedro le voy a dibujar o le voy a poner el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo total de la figura. Si lo selecciono, me da, como podrán ver, me da el desarrollo de la figura del dodecaedro. Y aquí en la vista gráfica en 3D. Entonces, me da la vista gráfica. A todo esto lo puedo cambiar de color. Acá en desarrollo, propiedades, voy a poner color para que se contraste muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿por qué me salió un deslizador? Para ver más o menos cómo se va armando la figura. A este desarrollo le puedo poner animación. Y como podrán ver, se puede visualizar cómo es el armado del dodecaedro. Obviamente aquí en propiedades yo puedo darle un poquito más de restricción al comando intervalo, pero mejor que tome todos los decimales para que se vea de manera elegante la apertura y el cierre o el arme de esta figura. Si yo le saco la animación, podemos ver de manera manual cómo es el desarrollo de esta figura. Podemos aquí agrandar la figura. Y es una buena manera una buena herramienta, más que nada para hacer llegar a los chiquillos, a los estudiantes, y trabajar la visualización o el nivel de abstracción. Cuando llega, por ejemplo, cuando llega aquí a la apertura B es igual a 1, podemos ver que está todo el desarrollo completo. Por ejemplo, si lo vemos en los ejes, el desarrollo cabe en el eje X, Y, o sea, en vista 2D. Ahora, por ejemplo, voy a crear un nuevo archivo. No guardar. Ahora vamos a proceder a construir el tetraedro como poliedro regular, graficando, como había dicho anteriormente, dos puntos en el plano, en cualquier lado. Luego, en la entrada, colocar tetraedro, haciendo referencia al punto A que graficamos, coma el punto B. Como podrán ver en la vista gráfica 3D se dibujó automáticamente, por lo que vamos a cambiarle un color para diferenciarlo después, hacer un contraste bueno con el desarrollo. Luego vamos a seleccionando la vista gráfica en 3D, nos aparecen las funciones de la vista gráfica en 3D y seleccionamos desarrollo y creamos el desarrollo del siguiente poliedro. Una vez creado el desarrollo del siguiente poliedro, vamos a cambiarle un poquito el color para que se note el contraste. Ahora, al momento de graficar el desarrollo, como podrán ver a la construcción anterior, se crea este deslizador para ver cómo es la construcción del siguiente poliedro. Voy a poner animación.
y como podrán ver se ve de manera extraordinaria el objeto. Y por último, creando un archivo nuevo, no guardo. Por último vamos a graficar algunos primos para ver su desarrollo. Aquí en la vista gráfica 2D graficamos un polígono regular, ya que va a ser un prisma a modo general en función de A lados, donde se va a crear un deslizador, donde este deslizador tenemos que darle como restricción en propiedades como mínimo 3 lados y máximo puede ser cualquiera, pero yo le voy a dar 10, incrementando uno por uno. Como pueden ver ya se graficó aquí en la vista 3D, y si yo voy aumentando el deslizador va aumentando mi polígono. Ahora en la vista gráfica 3D la selecciono y voy a lo que es prisma o cilindro desde su base, o puede ser pirámide o cono de su base, puede ser cualquiera de los dos. En este caso estamos trabajando con prisma, donde seleccionamos la base del prisma y nos pide la altura, en donde lo vamos a dejar en función de A. Ok, si A mide 3, su altura va a medir 3 y va a tener 3 lados, y así sucesivamente, como podrán ver. Vamos a quitar un poquito la gráfica, los ejes, para ver más o menos cómo va quedando la figura, y cambiaremos al polígono. No, o sea, se le puede cambiar el color, pero hay que ir uno por uno. Entonces prefiero dejarlo en ese color y ver cómo se genera el desarrollo de este prisma. Como pueden ver, acá está el desarrollo del siguiente prisma. Al desarrollo le voy a definir el color para anotar el contraste de aquel prisma. Buscamos acá desarrollo, acá está, propiedades, color, dejar color azul. Se dan cuenta, salió el deslizador de la apertura del desarrollo. ¿Qué pasa si yo le doy animación a esta apertura y además voy aumentando la cantidad de lados del siguiente prisma? Y va cambiando el desarrollo de cada figura. O le doy animación a los lados y la apertura la hago de manera manual. Así los alumnos pueden visualizar bien la cantidad de lados y de caras que tiene cada prisma. Lo mismo podemos hacer con respecto a la pirámide. Nuevo, no guardar, donde vista algebraica 2D, graficamos nuestro polígono regular en función de A, donde este mismo deslizador lo dejamos como mínimo 3, máximo 10, y que incremente en 1 en 1. Luego nos vamos a la vista gráfica en 3D y seleccionamos pirámide o cono desde su base. Seleccionamos la base
y nos va a pedir la altura, donde también lo voy a dejar en función de A. Aceptar. Entonces, como verán, lo dejé en función de A, la altura. Como podrán ver, y ahora procedemos a lo que es el desarrollo. Vamos a vista gráfica 3D, función, desarrollo, seleccionamos la figura y nos da el desarrollo. Ahí está. Ahora vamos a cambiar el color al desarrollo para ver el contraste de este. Color amarillo. Animación a lados. Fíjense cómo va cambiando el desarrollo de cada figura. Y ahora si yo voy deslizando la apertura de cada pirámide, y los alumnos puedan visualizar mejor la cantidad de superficie externa. Con respecto a esto sería como mi primer objetivo. Y por último, con respecto a mi segundo objetivo, es apuntar o enfocarme a lo que es ya el cálculo diferencial o ya la enseñanza superior, en donde netamente se ve en matemática o en geometría lo que es el cálculo de área y volumen de figuras de revolución. Entonces, qué mejor hacerlo aquí en la vista algebraica de GeoGebra para visualizar las figuras creadas por las revoluciones. Por ejemplo, si graficamos una circunferencia acá en la vista gráfica en 2D, la voy a poner centrada en el origen de radio 2. Luego, nos vamos a deslizador, creamos un deslizador. Este deslizador va a ser en función de un ángulo que va desde 0 grados a 360 grados y el nombre le vamos a colocar A, alfa. Luego, para generar la rotación, nos vamos a la vista gráfica 3D, en donde seleccionamos rotación axial para hacer rotar esta circunferencia. Si yo lo quisiera hacer rotar con respecto al eje Y, selecciono circunferencia en el eje, en la vista gráfica 3D, perdón, y selecciono el eje que deseo rotar. Como me está pidiendo el ángulo que yo quiero hacer la rotación axial, lo voy a dejar en función de alfa. Ok, ahí está la rotación de la circunferencia en el origen. Ahora, ¿qué pasa si le doy color a esta rotación para contrastar de la original y le doy animación? Fíjense cómo va haciendo la rotación. Y ahora, aún más, ¿qué pasa si yo le dejo a esta nueva circunferencia rastro y al ángulo le dejo animación? Fíjense la figura que se va formando con respecto a la rotación. Como es una circunferencia, como podrán ver, se creó una esfera. Otro ejemplo bien interesante, archivo nuevo, no guardar. Por ejemplo, hacer rotar una recta, simplemente una recta X. ¿Qué pasa si la hacemos rotar con respecto al eje Y o al eje X? Creo el deslizador en función de el ángulo alfa. Ok, voy a la vista gráfica en 3D
selecciono traslación, rotación axial. Selecciono la recta que voy a hacer rotar y el eje que yo quiero que desee rotar. Por ejemplo, sería en el eje X. En función, compramos el ángulo de alfa. Ok. Le doy animación, rastro y animación a deslizador. Y fíjese la figura que va creando al momento de hacer rotar en el eje X. Como podrán ver, formó el cono. U otro ejemplo, acá nuevo, no guardar, al momento de graficar una parábola. ¿Qué pasa si graficamos una parábola? Una parábola. Y lo vamos a hacer rotar en función de cualquiera de los ejes. Por ejemplo, vista gráfica en 2D, deslizador. En ángulo, función de alfa, ok. Luego, vista gráfica en 3D, rotación axial, seleccionamos la gráfica y en el eje que deseamos graficar, o sea, hacer la rotación en función de alfa. Ok, seleccionamos rastro y vamos a ver la figura que resultará al girarlo en torno a este eje. Animación. Vean la siguiente figura. Ahora, ¿qué pasa si a esta figura, a esta parábola, la hacemos graficar con respecto al eje Y, rotación axial, clic en la gráfica, la función y clic en el eje que yo deseo rotar? Lo dejamos en función de alfa, le seleccionamos el rastro y animamos el deslizador para que ver qué figura genera. Y como podrán ver, generó un paraboloide. Entonces, a modo de cierre, podríamos concluir que lo útil que puede ser el GeoGebra complementando a todos los trabajos que nos hizo hacer el profesor con respecto a este software y nos sirve para trabajar especialmente en la vista 3D el nivel de abstracción de los estudiantes a través de lo visual para complementarlo con nuestras prácticas pedagógicas, porque por ejemplo una ayuda a visualizar mejor al estudiante las figuras y dos, nos ayuda bastante a nosotros los profesores para los que no sabemos mucho dibujar. Entonces yo encuentro que esta es una herramienta muy útil con respecto a lo que es geometría o cálculo, por lo que al profesor le faltó seguir más a fondo de este software. Eso, compañeros, muchas gracias por ver este video. Nos estaremos viendo. Hasta luego.